El día a día en nuestras vidas nos lleva a vivir situaciones muchas veces increíbles que nos hace crecer como personas y enriquece nuestros saberes. Y por lo general, al final de nuestros tiempos de trabajo, ya somos personas experimentadas en lo que hacemos y eso nos permite tomar decisiones que nos pueden beneficiar, nos pueden perjudicar o nos pueden dar sorpresas jamás pensadas. La historia que les traigo hoy es tan real como la vida misma. Sucedió una vez en una ciudad alejada de las grandes aglomeraciones e incluso alejada de varias poblaciones alrededor. En ese lugar vivía un hombre, Francisco, que tenía una hermosa familia compuesta por su esposa y 2 hijas. Hacía mucho tiempo estaba casado, pues sus hijas ya eran mujeres casi adultas que normalmente vivían en el seno familiar. Él hacía mucho tiempo que trabajaba en una empresa de marketing dedicada al asesoramiento a otras mini empresas. Era de los empleados más antiguos, el más capacitado, y ya le quedaban un par de años para jubilarse. Si bien disfrutaba de su trabajo, Francisco estaba interesado en conocer lugares con historia, sobre todo de esos que quedan abandonados en el tiempo. Y muy cerca de su ciudad había uno muy interesante. Ese lugar tenía una historia increíble. Estaba situado en un lugar muy desértico. Pertenecía a una población que se instaló en ese lugar debido al trabajo que generaba. Es decir, todos los pobladores eran empleados de la misma. Era una salitrera que después de muchos años de gloria comenzó a decaer y terminó cerrando, dejando sin trabajo a los pobladores que se fueron yendo a otros lugares a buscar estabilidad, por lo que el pueblo quedó en total abandono, pero con algo que todavía perdura en el tiempo: un cementerio. Él sabía por los dichos de la gente que ese cementerio tenía actividad paranormal. Pero ese no era el fin de su búsqueda. Si bien era súper atractivo para él, lo más interesante era el lugar entero. Sobre todo, poder visitar a esa salitrera con tanta historia, entrar a sus instalaciones y quizás sorprenderse con lo que pudiera encontrarse más allá de los tan temidos fantasmas. Francisco llegó a un punto de obsesionarse con eso que le estaba gustando demasiado. Esto sobrepasaba los límites, ya que llegó a transformar esa obsesión en un raro comportamiento tanto en su trabajo, donde se vio afectado su rendimiento, como también en su casa, ya que pensaban que andaba de trampa. Sin embargo, su esposa decidió no pensar en eso y buscar otra explicación, una explicación que él no daba. Un día Francisco decide ir a la salitrera abandonada. Tomó un micro y así como estaba llegó al lugar. Comenzó a caminar y mientras buscaba restos de elementos, cosas que pudieran pertenecer a la gente que alguna vez trabajó en ese lugar, se encuentra con un amigo que casualmente estaba allí, ya que también le llamaba la atención y estaba dando una vuelta solo por gusto. Allí, Francisco le comentó de su interés en ese lugar, pero todo quedó ahí. El amigo no le preguntó nada más y después de caminar un rato con Francisco, regresaron a sus hogares. La preocupación de su esposa y las hijas entonces
comenzó a centrarse en alguna enfermedad mental que lo estaba atrapando silenciosamente. Quizás podían recurrir al amigo, ese mismo que Francisco se había encontrado en la salitrera, y así lo hicieron. El amigo habló con él y pudo averiguar lo que le pasaba. Francisco estaba obsesionado con ese lugar. Lo raro es que nadie sabía el porqué. Ni siquiera Francisco lo sabía. Era una atracción indescriptible, tan indescriptible que esta obsesión lo hizo renunciar a su trabajo para dedicarse exclusivamente a ella. Luego de su renuncia, la cual fue irrevocable, comenzó a dedicarle más tiempo a la investigación. Pasaron los días y una mañana se levanta, comparte el desayuno con su familia y decide aprovechar la mañana para salir. Su idea era ir a la salitrera, pero nadie lo sabía. Solo creían que saldría a hacer algunas diligencias y volvería enseguida. Así que saludó a su esposa e hijas y salió con el diario bajo el brazo. Lo cierto es que pasó el día y Francisco no regresó. La esposa llamó al amigo que tampoco sabía dónde estaba. Solo pudo imaginarlo, pero ya era demasiado tarde como para estar en ese lugar, así que decidieron hacer la denuncia a la policía. Se hizo la investigación pertinente, pero parecía que a Francisco se lo había tragado la tierra. Fue tal así que la familia decidió darlo por muerto y puso una lápida con su nombre en el cementerio local. Pasaron 20 años. La mujer de Francisco ya estaba entrada en años y sus hijas habían formado pareja. Una de ellas ya había sido madre. Todo ese tiempo vivido sin la presencia de Francisco. Una mañana, mientras una de sus hijas visitaba en la casa a su madre, llaman a la puerta. Cuando la hija fue a abrir, sucede algo totalmente increíble, quizás inconcebible. Era Francisco. La chica, impresionada por la presencia de su padre, da aviso a su madre, quien al verlo se desmaya. La hija, lejos de socorrer a la madre, que se sumió en un desconcierto, parecía que había visto a un fantasma. Francisco, sorprendido también, pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto asombro con su llegada si se había ido hacía unas pocas horas de la casa? La chica le dice: papá, hace 20 años que te fuiste de casa. Al escuchar esto, Francisco quedó perplejo. Si hacía unas horas había desayunado con ellas, incluso había regresado más temprano de lo que pensaba, pero la realidad era otra. 20 años pasaron de la desaparición de Francisco. 20 años. Francisco tenía exactamente la misma ropa con la que se había ido, incluso hasta el diario bajo el brazo traía. Este suceso nunca tuvo explicación. ¿Será posible que Francisco haya viajado en el tiempo? ¿Será que en ese lugar existe un portal que lo ha llevado a otra dimensión? Lo cierto es que Francisco se encontró viviendo en el futuro, donde su mujer estaba 20 años más vieja y ya era abuelo. Pero él seguía reflejando la misma edad con la que había desaparecido. Muchos sucesos de viajeros en el tiempo se han suscitado en todo el mundo. ¿Será que esos lugares misteriosos, antiguos, abandonados, guardan celosamente enigmas que por el momento el ser humano todavía no puede descubrir?
mis relatos de terror. Suscríbete.